Tengo aquí tres objetos que te sonarán muchísimo desde que eres chiquitito en las representaciones teatrales del colegio. Tengo aquí oro, este mechero de oro, incienso, esta varilla de incienso que está aquí, y tengo aquí algo que va a representar a la mirra. Oro, incienso y mirra. Vamos a hablar en este programa sobre el significado real, el simbolismo de estos tres objetos, pero mucho más, vamos a hablar mucho más allá. En este nuevo 2026, el Día de los Reyes Magos, cuando estoy lanzando y grabando este vídeo, vamos a hablar de qué se espera para el año 2026, cuáles son los retos al que se enfrenta la humanidad a la vista del conocimiento de lo que significan estos tres objetos. Y ya sé que hay guerras en el mundo, conflictos y zonas mejores que otras. Vamos a intentar pensar sobre un tema muy espinoso que todas las cuentas, incluso los bots, intentan siempre distorsionar. ¿Qué ocurre con la gente que pasa más fatiga en otros países, en unos más que en otros? Temas muy peliagudos. Solo os digo que en este entorno blanco, tipo lienzo en blanco, como 2026, un lienzo en blanco para que pintes tu vida, vamos a intentar plasmar todos estos temas en un programa hecho con el corazón que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Bien, empieza 2026 y si estás viendo este vídeo fuera de 2026, en 2027, un año más tarde, quédate porque te va a aprovechar. Particularmente siempre me ha encantado el tema de los tres Reyes Magos. Desde pequeño me ha gustado la ufología y el contacto con otras realidades y sin duda, ese relato de los Reyes Magos hace referencia al nacimiento de un ser ciertamente milagroso. Alguien que fue milagroso y revolucionario en su época. Llevo años tratando el particular y estudiando los evangelios apócrifos de cómo en esos evangelios apócrifos anteriores sí se relataban, por una parte, historias de quién era ese ser lleno de energía y de capacidad creadora y manifestadora, y otros interesados apócrifos que trataban de dar mensajes en clave, como organicemos un cambio de culto. Es decir, los cultos egipcios y los cultos que haya se van a eliminar y vamos a crear un culto en este señor revolucionario. Pero ¿de dónde parte todo? De la historia de los tres Reyes Magos. Trajeron unos presentes al niño Jesús. Bien, llevo años tratando el tema de la ufología, la interferencia de realidades en nuestra realidad física 3D, y ciertamente el nacimiento de ese niño milagroso fue seguido no solamente por ángeles o arcángeles como el ángel Gabriel, ¿no? Y ciertas entidades que no parecían ser de este mundo, unos heraldos de otras civilizaciones que lo preconizaron. Lo importante del relato, con independencia de la estrella de Belén y el relato de la congelación del tiempo, es que, sí, en el Evangelio Apócrifo se relata cómo durante la Anunciación se para el tiempo, se ralentizan todos, se quedan como parados. Está tratado en otros años, pero me gustaría hablar del simbolismo de los tres elementos que trajeron. Es espiritualidad básica condensada en un relato que ha trascendido hasta nuestros días. Ciertamente, si conocéis algo de la espiritualidad de Steiner o la espiritualidad más o menos moderna y desprovista, digamos, de misticismo, sabéis, y en mi divulgación lo he dicho mil veces, que tenemos una conciencia individualizada, una porción del creador original total, como sede o núcleo de la conciencia básica total. Posteriormente tenemos unos cuerpos energéticos, que son sustancia etérica y astral, y finalmente tenemos un cuerpo físico que es el que vemos y apreciamos por los sentidos. Pues bien, aquí tengo un mechero de oro. Bueno, está bañado en oro. Esto me lo regaló, este mechero, un tío abuelo mío cuando antes de morir, que tenía... el hombre no estaba malo de salud, pero me dijo, niño, quiero que te quede este mechero para ti para siempre. Y es verdad que yo no soy de llevar joyas, ni anillos, ni oro, ni cadenas, no llevo nada, pero esto lo tengo conservado en memoria de un tío abuelo mío. Y es la única cosa de oro o algo es bañado en oro, ¿no? Tampoco es de oro macizo. Pero tengo aquí oro. El oro sin duda significaría, también tengo aquí esta vela amarilla, significaría sin duda
ese espíritu, esa sede de la conciencia individualizada, una porción de energía consciente manifestadora porque forma parte es una extensión del creador en esta realidad. Por eso le dijeron, yo te regalo oro como Dios, porque ese niño tenía una porción divina en su interior, manifestadora a tope, al 100%. El tío tenía muchas cualidades, como se vio desde chiquitillo, ¿no? Cuando enseñaba a los propios maestros del templo. Luego tenemos el incienso. Yo te ofrezco incienso como rey. En este caso, el incienso como rey, sin duda, el incienso, este humito que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto es una cajita con incienso, pero el incienso, que ciertamente está muy bien, tiene muchas funciones aromáticas, el incienso sin duda, cuando ustedes lo miráis, el que haya puesto los inciensos y se ponga abstraído a mirar, muchas veces ves cómo evolucionan el humo, y muchas veces intentas pensar que si podrías manipular el humo con la mente, no sé, una cosa que evoca algo, ¿no? El humo sin duda haría referencia, en mi humilde opinión, a la condición etérica, al reino etérico, el reino del éter. El reino del éter es un submundo que, en mi opinión, está interpenetrado con el astral, siendo una extrusión del propio campo astral, que sería un campo emocional o sensible, en el que participa originalmente el oro. Pero realmente se trata de que la conciencia individualizada, en algún momento de creación de mundo de sensaciones astral, creó a través, en mi opinión, del logos, un logos creador, creó un universo etérico. Este universo etérico, así creado, da lugar a su vez a la materia física. Por eso, en tercer lugar, yo te ofrezco, dice el rey Baltasar, yo te doy en este caso mirra como hombre. Yo te traigo oro como Dios, yo incienso como rey y mirra como hombre. El tema del incienso como rey es muy interesante porque las personas que tienen conocimiento de la energía etérica y dominio de la energía etérica pueden llegar a ser reyes sobre unas personas, pero también reyes sobre sí mismos. El participar en esta realidad física implica un dominio de las pulsiones y de las pasiones del que nos habló Platón, ¿vale? Con la capacidad del auriga moderador. O sea, tú tienes que dominar tus pasiones, el caballo negro y el caballo blanco. Las pasiones más nobles, las pasiones más oscuras. Tienes que dominarlas y atemperarlas y saber utilizarlas y conducirlas tú. Entonces, el que tenga un dominio del éter o un conocimiento del éter y de las energías vivas, el éter es energía vital, que tiene muchísimas expresiones. Además, fijaros bien cómo el humo del incienso, cuando sale, describe unos parámetros y tiene una forma de comportarse sinusoidal y elíptica y curva que no se corresponden con la linealidad de la materia. Entonces, una persona que domine el conocimiento etérico será gobernante de sí mismo, será rey de sí mismo o reinar sobre otras personas. Sin duda que gobernantes han tenido conocimientos no solamente astrológicos, sino cabalísticos, la famosa cábala que se entregó por Yahvé a los hombres para dominar al resto como pueblo elegido, previamente al nacimiento de Jesucristo. Era un conocimiento del éter. Lo que ocurre es que ese conocimiento que se dio a esas tribus en realidad estaba no adulterado, era un conocimiento para dominar a los demás, pero de algún modo para dominarlos a todos. Era como Sauron, te voy a dar poder para dominarlo a todos, pero en realidad yo estoy controlando desde el otro lado. Digan lo que digan, ese ángel de la muerte, como era Yahvé del Antiguo Testamento, según lo que se describe, no podría ser en ningún caso el padre del propio Jesucristo. Es una cuestión de conceptual y de saber interpretarlo. No obstante, es interesante, y aquí voy a dar el dato un poco que no da nadie, creo de algún modo que se está reescribiendo la historia para bien y de algún modo ahora se intenta ver el Antiguo Testamento como un manual estrictamente de manifestación. Me parece una estrategia muy, muy inteligente de las fuerzas del bien, ¿vale? Aunque ciertamente se intenta echar tierra encima a una historia terrible, ¿no? Como era todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y el dominio de esos pueblos por una fuerza sobrehumana que hizo a Moisés construir un arca, un aparato que dominaba desde el otro lado un ser hecho, digamos, desde el plano etérico para dominar a los hombres, dándole instrucciones y exigiendo una gran cantidad de energía y de sacrificio para su funcionamiento. Pero eso lo vamos a dejar otro día. Vamos a volver, está claro que el incienso significa el éter.
Y sin duda que los gobernantes actuales conocen las dinámicas del éter y de la energía para dominar a los demás. El éter es energía vital, pero también mental. ¿Cuántas veces habéis oído hablar del control mental o el dominio mental de los gobernantes actuales sobre las masas? Muy bien, yo te ofrezco incienso como rey. Y finalmente, Baltasar ofrece mirra como hombre. La mirra es una resina de aspecto ligeramente colorado. Yo he puesto una vela. Aquí tenía originalmente un cuarzo rojo, pero bueno. Más interesante el concepto de la mirra, que es una resina con propiedades aromáticas, terapéuticas, sanadoras. La mirra, ¿no? Un producto de estos beduinos, ¿no? De aquellas tierras, la mirra, que tiene diferentes aplicaciones. Entonces era un producto muy preciado, ¿no? La mirra. Entonces te ofrezco la mirra como hombre. Al ser una especie de arcilla de diferentes propiedades, pero a mí me gusta el concepto de la arcilla, igual de la goma que tengo aquí, ¿vale? Porque antes me he dado cuenta, digo, voy a hacerlo con cera roja, porque se parece a la mirra. Y es que tanto la cera como la mirra es una resina y por tanto es maleable. Es muy interesante incluso el metaconcepto que existe aquí de que la mirra es la materia. Y la materia, pese a la aparente rigidez, es maleable. Sin duda que la energía etérica, fijaros bien todo el rato cómo fluye, todo el humillo y tal, y esto pues el éter no es físico, tiene dinámicas toroidales y vorticiales, no os quepa duda. Pero la materia física está muy bien que al compararla con la mirra, y no con un mineral o con la piedra, sino que te ofrezco mirra como hombre. Y es que el hombre tiene una cierta capacidad de moldear la materia, tiene una capacidad de moldear la materia, moldearse a sí mismo y moldear su entorno. Es muy inteligente el concepto. ¿Y cómo se puede moldear? Pues muy bien, de la manera que vamos a ver. Ciertamente, tenemos una experiencia humana en el planeta 3D, todo el mundo lo sabe, pero fijaros bien el concepto para que comprendáis un poco lo lejos que hemos llegado y la naturalidad con que el nuevo paradigma ha asimilado estos conceptos. Yo he puesto mi granito de arena para intentar extrapolar de manera divertida la espiritualidad de Steiner de una manera práctica, ¿no? Y es que ciertamente tú que estás viendo este vídeo tienes una serie de conciencia individualizada que es tu núcleo de conciencia original, que tiene una serie de capas. Esa conciencia original es oro puro que participa, en algún momento participó de una sustancia emocional o astral que se mezcló con la etérica, introduciéndose en una realidad, una simulación regulada y programada. Y es que el éter, en mi humilde opinión, también es programable. El mundo del éter es una simulación creada dentro de la sustancia astral. Está imbricada, es una extrusión a su vez, pero de algún modo las dinámicas energéticas son las que permiten finalmente crear otro submundo, como es la materia física. Ahora se están creando nuevos mundos virtuales, otra simulación dentro de la simulación, como es el concepto de los entornos virtuales, la inteligencia artificial y el mundo de los ordenadores, que no deja de ser otro subuniverso que está ahí y que sin duda en el futuro se intentará alimentar con conciencia original en una caída adicional. Precisamente ese es el reto, quizás, de la nueva humanidad que está por venir. Y os lo explico actualmente. Pero me gustaría, como dato también flipante, que recordarais que el dominio superior es el de la conciencia básica original. Es un dominio matriz. Aquí existen conciencias, ¿vale? Y seres en este dominio, aparte del núcleo de la conciencia original, se subdividió en otra serie de seres que pueden interactuar en el mundo astral y etérico. Ciertamente, al ingresar esa conciencia en el mundo, digamos, en el universo material que habitamos local, ya estamos imbuidos de una sustancia astral y etérica que es propia de la propia simulación local que habitamos. Para descender aún más y participar en la simulación de éter astral con un cuerpo físico, tenemos que volver a descender. Sería como si metiéramos un guante, la conciencia individualizada, el oro, metiera un guante para participar en la realidad etérica, pero para el cuerpo físico necesitas tener un cuerpo físico. Sería un guante dentro de un guante dentro de otro guante. Muchas veces el propio David Icke hablaba de la influencia de los seres del otro lado, del bajo astral, influyendo en los políticos de manera negativa, como un guante que en esta realidad manipula a los políticos. Sin duda que es así. Pero recordad, cuando decía que mi reino no es de este mundo, Jesucristo decía que mi conciencia individualizada no es del mundo material ni el del incienso. Viene
de otro reino superior. Por eso, no solamente Jesucristo, sino tú, de hecho Jesucristo hubiera querido que todo el mundo supiera esto. No se trata de que yo tenga superpoderes, es que tú también los tienes. ¿Pero cómo es eso? Sí que yo soy un pobre señor aquí en Oriente Medio, una tierra arruinada, ocupada por los romanos y dominada espiritualmente por el Sanedrín judío. O sea, estamos dominados espiritualmente, físicamente, o sea, estamos muy mal. Por no mencionar que es una zona cero de conflicto donde estalló la bomba de Sodoma y Gomorra y arruinó gran parte del sitio en una conflagración termonuclear que daría para otro día. Por eso el más muerto se quedó muerto, ¿vale? Antes aquello era un vergel, 2 milenios o 3 antes. Pero fuera de este tema especulativo, Jesucristo le hubiera gustado que todo el mundo supiera y comprendiera que todo el mundo tiene esa sede de conciencia individualizada. Al participar en esta sustancia astral y etérica y finalmente en un cuerpo físico, se trata de que nunca olvides este oro del que tú eres, pero tampoco olvides, ¿vale?, que tienes que aspirar a gobernar las dinámicas energéticas que reinan tu vida. Y finalmente recuerda que el mundo físico también es maleable. Ciertamente tenemos limitaciones físicas. No podemos salir a veces volando como Superman o otra serie de cosas, ¿no?, que estamos sujetos a la gravedad y ciertas leyes físicas. Pero fijaros bien qué bonito cuando dice, ostras, estaba pensando en ti y me has llamado. O estaba pensando en esto y ha ocurrido. El hecho de que existan las sincronicidades y ciertos fenómenos paranormales dan que pensar, a veces, que la realidad no es tan física como parece. Fijaros bien qué bonito, en 2026 todo un campo pendiente de explotar, todo un campo pendiente de explotar con tu propia vida. ¿Por qué? Porque recuerda que tú tienes una sede de conciencia, que te dijo Melchor, que eres Dios, tienes una porción de Dios en tu interior. Con respecto a la dinámica energética, lo quería tratar porque realmente en este nuevo paradigma que habitamos en 2026, ciertamente es algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Creo que en la historia de la humanidad ha habido reseteos, evoluciones, involuciones, pero ahora mismo existe, aparte del peligro de la singularidad tecnológica, una gran oportunidad, como es una tecnología que no ha conocido la humanidad hasta ahora, un cambio de conciencia que ha habido un global shifting total y todo esto imbuido por un cambio de era astrológica. ¿Qué van a intentar las fuerzas del mal? Las fuerzas del mal van a intentar que este oro quede eclipsado y olvidado y subsumido por el mundo material y a su vez identificar el mundo material con el tecnológico y decir que es superior, que digamos el nuevo Dios es la tecnología, cuando en realidad sería una simulación de un orden inferior. ¿De acuerdo? Es como si tenemos, yo te regalo oro, incienso, mirra y un tornillo, ¿vale? Entonces el tornillo está a continuación. La tecnología jamás podrá igualar el oro. Pero sin duda, la inteligencia artificial es una tecnología que, si os fijáis bien, parece de otro mundo, porque es que lo es. Fijaros bien a veces las respuestas que da, lo rápido que va, cómo escucha y que no tiene un inventor conocido. Salen desarrollos constantes, nadie se atribuye el mérito, como si fuera una tecnología heredada. Esto sin duda implica no que vaya a ir todo al desastre, pero implica una mano negra en haber dado al hombre una tecnología más allá de su propio progreso espiritual. Y esto es una trampa arimánica que al parecer también se ha dado en otras fases de la historia, no voy a entrar aquí, y es, soy una fuerza de la oscuridad. Bueno, Ahriman, para el que no lo conozca, en espiritualidad de Steiner sería uno de los 3 gobernantes oscuros, ¿vale? No forma parte de este mundo del oro, formaría parte de este, ¿vale? Es un subproducto de fuerzas etéricas o fuerza energética que trata de moldear el mundo a su gusto y realmente lo que intenta es una singularidad tecnológica donde pueda aprisionar el oro dentro de la tecnología en una tiranía totalitaria e insufrible. Hay muchos programas ya, llevamos muchos años avisando de este peligro, pero en mi opinión, con el conocimiento suficiente, podemos no dejarnos doblegar por la tecnología y utilizarla moderadamente en nuestro beneficio. Siempre recordando que por muy inteligente que parezca la inteligencia artificial, no deja de ser un reflejo emulado de una conciencia individualizada, creadora y, por supuesto, lo que es la mente y el cerebro, ¿vale? El cerebro sería físico y la mente formaría parte del éter. Ciertamente la mente es algo más que materia, son
energías, ¿vale? Son circuitos energéticos repitiéndose que se transforman en señales eléctricas sin duda en tu cerebro, pero sin duda que la inteligencia artificial es una supermente creada a partir de estos órdenes. Siempre será de una naturaleza inferior, aunque simule ser muy superior o poder procesar cálculos más rápidamente. Sobre la inteligencia artificial lo haremos otro día, pero ¿qué ocurre con la gente que no tiene tanta suerte y que tiene que ver este tema con lo que estamos tratando? Pues os lo voy a decir. En las últimas navidades, en las últimas navidades he conseguido eliminar o erradicar cualquier tema de política, conflictos políticos, separatismo, independentismo durante la comida de Navidad, porque enardece los ánimos. Durante años creo que ha separado a muchas familias. Por ejemplo, al llegar un poco intoxicado de alcohol de Nochebuena, a todo el mundo se le ha ido de mano, pasa 1000 veces en toda la familia. Hay una anécdota de mi abuelo, que en paz descanse también, que un día llegó moles a Nochebuena y tal, todo el mundo se pasa la mano, pero aparte de eso, en la crispación política, esto en la comida de Navidad creo que no aporta nada. Y ciertamente hay algo que ha pasado este año, lo voy a decir, que es que yo hice la pregunta en Nochevieja, después de la uva, ¿qué esperáis de bueno para 2026? Y alguien se acordó de un cierto conflicto de Oriente Medio, se acordó de Gaza, y empezó a enardecerse y a decir que la gente no le importaba ese tema, que si yo no hablaba de eso es porque yo estaba de acuerdo con eso y tal, y cuando yo he estudiado muchas cosas a nivel geoestratégico, entonces veía una programación, ¿vale? Una programación que desconocía, de que haya personas que se le está un poco diciendo que los que no están todo el día sufriendo por eso son peores personas o de peor condición o que no hacen nada para cambiar las cosas. Entonces, en este 2026 voy a insistir con algo muy importante porque este oro es una sede de conciencia individualizada con una capacidad creadora y manifestadora. Evidentemente, las cosas en la realidad 3D física no se manifiestan con un chasquido de dedo. Hay cosas que hay que trabajarlas y empoderarte, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero basta un acto de evolución con el oro para que se pongan en marcha dinámicas energéticas para que finalmente se manifieste en la realidad física. Bien, teniendo esto en cuenta, realmente en la conversación de Año Nuevo, pues veía cómo esa persona sufría porque decía que no se estaban respetando leyes de la guerra, ¿no? Yo personalmente he estudiado todo eso por el Código Penal y tal, y realmente yo creo que eso, una vez en un conflicto, digamos, donde todo vale, yo no sé qué tipo de reglas puede haber. Pero si tú estás comprometido con esos temas y quieres ayudar, es muy importante lo que te voy a decir a continuación, ¿vale? Todo el mundo consciente, o todas las personas, todas las almas ayudantes que han venido a este mundo, que han encarnado, han metido un guante dentro de un guante, dentro de un guante, han venido aquí a aliviar o a mejorar este tránsito astrológico y planetario, donde puede acabar en tiranía totalitaria tecnocrática o puede acabar en un mundo moderado donde la tecnología nos facilite la vida, que creo que eso realmente puede ocurrir. Hay otros retos que nos enfrentaremos también el día de mañana, como la gran revelación de la existencia de otra inteligencia. Ya se ha producido, creo, parcialmente, aunque no oficialmente por los gobiernos, pero creo que un reto muy importante que tiene que hacerse en mundo consciente es crear conciencia y en las zonas. Especialmente yo creo que hay zonas que por su orientación política están más sometidas a esta programación y creo que pierden mucha energía en emberrenchinarse por estas cosas, emberrenchinarse contra un presidente rubio que pone así mucho los morros, emberrenchinarse contra el otro bloque político, ya sea nacional o internacional, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros bien que una nota común de los libros de manifestación o de cómo mejorar tu vida es no estar todo el día criticando constantemente al gobierno o estar constantemente enfadado. Como podéis ver, los telediarios se basan en mantener al individuo constantemente enfadado, indignado o atemorizado por algo. Bien, cuando estoy grabando esto también se ha producido un conflicto en Venezuela, han detenido al presidente, esto, lo otro. Me gustaría deciros que las noticias que vosotros veis son todo partes de guerra para civiles, ¿vale? Todas las noticias que se dan en Europa a todos los periódicos de todos los signos parten de dos agencias que son Europa Press y Reuters. El tema local de lo que pasa en cada localidad, pues cosa de cada uno, ¿no? Pero Europa Press y Reuters son dos agencias lo que le dan para toda Europa
a las 6 de la mañana. Yo soy de los que pienso que de 4 a 6 de la mañana hay organismos militares que suministran lo que tiene que ser el parte del día para todas las personas. Evidentemente, noticias locales, pues, alguna anécdota que ocurre, pues, puede ser real perfectamente, pero las líneas maestras, las versiones oficiales de todo lo que se da por esos circuitos oficiales, pues no valen para nada. Pero ciertamente, cuando las cosas están así, lo que hay que desear o visualizar es que cualquier tipo de personas que están totalmente desintonizados con el oro, que están totalmente out fuera de oro, deben ser erradicados de los puestos de poder. Y sin duda que hay gente muy con conciencia, ¿vale? Con conciencia que están conectados al poder manifestador divino alineado con la fuente original en un sentido armónico y cooperativo, están intentando hacer lo posible para eliminar la gran infección que ha habido en este planeta en los últimos siglos. Razón por la cual, si uno de esos bloques se revela y crea sufrimiento para dar de comer a sus deidades, por ejemplo, vamos a ocupar más franjas, y porque la ocupación de un porcentaje más de franjas implica pérdida de vida humana y sufrimiento vital. ¿Qué no habrá allí? ¿Qué tipo de entidad habrá en esos puntos donde hay guerra, ¿vale?, que se le alimenta durante décadas constantemente con esto? Y es que esas entidades viven en el mundo del incienso o la sustancia etérica y astral. Entonces, el truco es que si estáis concienciados con esos temas, que no volquéis ira, rabia y frustración frente a nadie, ni frente a un familiar, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, he visto yo de primera mano, por ejemplo, he podido visitar Nueva York, cómo existen ciertas dinámicas de ese imperio económico de no solamente de apoyar guerras, sino de apoyar dinámicas empresariales que enferman a las personas con supuestos elementos químicos que afirman curar, no voy a decir cuáles, a través de sus corporaciones, o alimentos que dicen alimentar, cuando eso genera a la larga enfermedades. Es un gran negocio ahora, el de la enfermedad prolongada. No me puedo extender más por aquí. Entonces, emberrenchinarte por estos temas contra tu vecino, ¿vale?, es malo. Fíjate, además, que la capa de programación saltó cuando dije que esperáis de bueno para 2026 y dijo: ¿cómo podéis estar pensando en vuestras vidas si hay gente que sufre en otro país? Realmente esto es un problema sin solución porque, o sí tiene solución, voy a intentar dar aquí por primera vez, pero claro, es desviar la atención, ¿vale? Es mezclar dos temas en uno. ¿Qué esperas de bueno para tu vida? Voy a pensar en lo bueno para mi vida, pero siempre, y aparte las inteligencias artificiales y los bots de internet, siempre sabotean los temas de conciencia diciendo: muy bien, pensáis en mucha conciencia, pero ¿qué hay de la gente que sufre en tal y tal país que hay una guerra? Pues bien, con respecto a ese tema, y Oriente Medio es una zona castigada ancestralmente por algo muy malo que pasó desde hace muchísimos años, una zona de conflicto brutal desde hace milenios. Las personas que hacen eso descuida que el universo encontrará formas karmáticas de castigarlo y tarde o temprano en esta vida o en otra pagarán lo mal hecho. Es una cuestión de que se den cuenta, ¿de acuerdo? Es una cuestión de que se den cuenta esas personas que no deben seguir sirviendo a señores oscuros, ya sea físicos o metafísicos, del reino de la materia o de este reino. Pero realmente, si vosotros queréis, en vez de mandar energía, simplemente tenéis que visualizar armonía y visualizar que esas personas que estén afectadas recibirán comida y abrigo y serán transportadas a donde proceda de la manera más sano y salva posible. Os lo voy a explicar de otra manera. Si tú te metes con un familiar porque no ves suficientes noticias, porque se ha vuelto consciente o demasiado espiritual como para ver eso, y te metes con él porque no sufre tanto como tú por ese tema, estará volcando una energía de rabia y de frustración y de algún modo, a nivel metafísico, creo que estás alimentando la energía de ese conflicto por vía de criticar a otro o creerte moralmente superior porque él no lo sufre tanto como tú ese concreto conflicto. Repito, es decir, alimentar ese conflicto es suministrar armas, sin duda, o apoyar al bloque opresor frente al no opresor, sin duda, dando por válido los relatos oficiales, ¿vale? Por supuesto. Porque no podemos saber qué es real y qué no es real en un vídeo de propaganda, pero sin duda que han existido destrucción desde hace muchísimos años. Debes intentar
hacer una energía de positividad. Y es que si mezclas esa energía, por ejemplo, con la pregunta ¿qué esperas para tu vida bueno de 2026? Y te acuerdas de la gente que tiene un conflicto en Oriente Medio por esas imágenes que te dan en televisión, está sintonizando energía de conflicto en tu propia vida, está alimentando ese conflicto y trayéndolo un poco esa rabia, esa frustración a tu propia vida. Y es que las fuerzas de la oscuridad generan rabia e indignación por temas que no está en tu mano cambiar. Es decir, eres una sede de conciencia individualizada que mete un guante en el mundo etérico astral y que mete otro guante hasta manejar la materia física. En este intermedio hay un montón de dinámicas energéticas que precisamente tratan de cosechar energías de rabia y de indignación. Por eso lo hacen. Y además lo que ocurre es que tú puedes gobernar tu propia vida. A un nivel energético, por una cuestión de libre albedrío, tú tienes derecho a gobernar tu cuerpo y tu entorno. No tienes derecho incluso a cambiar a nadie a la fuerza, sino tú y tu entorno, tu casa, tu cuerpo, tu mente, lo que piensas, lo que comes, dónde estás y tu entorno. Arregla tu vida. Entonces, la trampa fundamental siempre ha sido intentar pensar en arreglar conflictos que manejan presupuestos hipermillonarios desde hace muchísimos años, presupuestos militares que escapan a la comprensión del humano promedio, que normalmente ni tiene formación militar, ni sabe coger un arma, ni sabe nada de nada. Y aparte los conflictos ahora están... La guerra moderna es muy distinta. Entonces, ciertamente aquello trasciende la capacidad y el radio de acción. Lo que puedes lanzar son energías de armonía y de compasión y de visualizar que todo el mundo esté lo mejor posible y cómo se deshace o se desmorona el imperio de la guerra, ¿vale? Así de sencillo. O las dinámicas de la guerra. Otra cuestión también. Se dice que se ha cogido a un presidente porque tenía un cártel de droga, ¿vale? Bien, ciertamente, cuando estuve en Nueva York, no lo apoyo en absoluto, una de las características es que huele a verde, a marihuana por todos los sitios, por las tiendas estas de CBD que se han legalizado. Personalmente estoy en contra, no me gusta. Ese era uno de los fines de los Illuminati, ¿vale? De los Illuminati, que querían legalizar la droga. Desde este canal me muestro en contra de toda esa política, creo que no está bien, hay que mantener la mente clara, pero al fin y al cabo, bueno, todo el mundo, yo qué sé, todo el mundo ha sido cocinero antes que fraile, y eso sí, tiene que existir, pues yo no lo recomiendo si es que tiene que existir y legalizado allí. El alcohol es más caro allí, pero si tú quieres acabar con esos imperios y esos cárteles y acabar con las operaciones negras militares del mundo, no consumas la droga que viene de Colombia y Venezuela, ¿vale? Si quieres, o sea, no tomes eso, se erradica el consumo de eso, es un mazazo brutal a todas esas operaciones negras. Pero volvamos al campo y al mundo de la energía. ¿Qué esperas para 2026? Tienes un lienzo en blanco. ¿Qué esperas para 2026? Como decía, La ciencia de hacerse rico, un libro de manifestación, ¿no? No critique constantemente al gobierno. Entonces, piense en lo que le haga feliz, piensa en crear, porque tienes un poder creador. Eres oro como Dios, incienso como rey de tu energía y tienes un cuerpo físico para crear cosas. Muy importante, todas esas narrativas televisivas, todos esos alineamientos políticos, alineándote con conflictos que no está en tu mano parar o con eventos sociales que ya han pasado, que no se pueden hacer atrás, lo único que puede es generar una energía de compasión o manifestación. Si crees que debes apoyar alguna causa, apóyala, pero no generes rabia, ira e indignación, porque estarás alimentando el propio conflicto que quieres parar a un nivel energético. Por tal razón, hemos de convenir que en este nuevo paradigma, el mundillo consciente, las almas ayudantes, en el mundo que nos ha tocado vivir, no tenemos por qué evitar de momento una gran guerra. Por ejemplo, si hubiéramos nacido en una zona pobre, en conflicto militar o que haya una guerra, pues claro, pues, la vida sería otra. Se trataría de salir de allí, de estar lo mejor posible, ponerse a salvo, está claro. Y si tienes que combatir, quién sabe. Pero no es la gente que ve YouTube como medio de entretenimiento, no es lo que le ha tocado vivir. Y es que ciertamente cuando dicen esas cuentas, muy bien, Fran, pero tú vives en Occidente y hay gente que sufre con la guerra. Eso implicaría desconocer una regla básica de esta realidad. Volvemos al oro, al incienso, un guante y otro guante con la mirra. Y es que al ingresar en esta realidad, cada uno tiene un tiempo de vida, de energía, un tiempo de éter, tiene un tiempo de energía que se nos ha dado para hacer algo. Y
No todo el mundo ha venido, sin duda, con las mismas cartas, no todo el mundo ha venido con las mismas inclinaciones astrológicas ni con los mismos instintos que dominar. Por lo tanto, cada vez que alguien se cree con superioridad moral de decirte, oye, a ti te ve muy bien, pero hay gente que lo pasa mal, sería como quitarle valor y desconocer las luchas por las que esa persona ha tenido que pasar a lo largo de su vida. Cuando tú le dices a una persona, sí, pero no te veo sufrir por este tema lo suficiente. Eso implica una autoridad, una superioridad moral que no tienes. Y todo el mundo, aunque no haya nacido en una zona de conflicto, aunque viva en Occidente, ha pasado por muy duras pruebas en su vida, ya sean laborales, mercantiles, económicas, familiares. Todo el mundo ha venido a superarse a sí mismo. Y hemos venido, como decía Platón, que me encanta, a dominar nuestro subconsciente, nuestra energía, nuestros pensamientos, porque implican la manifestación de nuestra realidad y la suma de todos los individuos determina el conjunto del destino de la propia humanidad. Por lo tanto, el dominio de las energías subconscientes es fundamental. Y os diré más, como expliqué hace mucho tiempo en Me rebota y te explota, si tú lanzas energía de ira o de rabia y de frustración a un conflicto, lo estás alimentando. Y si se las lanzas a una persona, es posible que lo estés infectando con tu mala sombra, ¿vale? Por así decirlo. Pero si esa persona tiene poder espiritual suficiente porque tiene mucha conexión con el oro, va a rebotarle y resbalarle a esa persona y esas energías van a volver a su dueño, con lo cual te vas a intoxicar tú de más rabia y de más frustración. Por lo tanto, en 2026, el mundo consciente lo que tiene que hacer es superar toda la rabia e indignación de lo que nos han hecho, intentar navegar por esas redes de conciencia, evitar la de disidencia, de la rabia y frustración ignorante, que hay ahí un foco que crearon en Telegram muy malo, está dominado por servicios de inteligencia y que quieren deprimirte constantemente para que acumules negatividad. Pero hemos venido a estar lo mejor posible, a ayudar en esta transición planetaria y, por supuesto, para manifestar un mundo en armonía con la tecnología, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con los gobiernos, con las sanciones de tráfico, con las multas, con la baliza obligatoria, no obligatoria, con todo lo que salga, ¿vale? Hay que estar vigilante, por supuesto, pero sin lanzar rabia, odio ni frustración. Muy importante. No. La calma, ser manso como paloma y astuto como serpiente, como dijo el maestro, es lo que te salvará. Por lo tanto, este es el mensaje no del rey, ¿no? El mensaje del rey es el de Nochebuena. Este es el mensaje de los Reyes Magos. Este es el significado del oro, del incienso y de la mirra. Información codificada, proveniente de 3 Reyes Magos que sigan una estrella misteriosa. Y ahora que conoces tu participación en este mundo, tu composición, ¿qué vas a hacer en 2026? ¿Cómo puedes mejorar este mundo? ¿Qué valor puedes aportar a todo lo que hay? En lugar de quejarte amargamente, ¿qué se te ocurre? Recuerda, cosecha energía de creación y manifestación. Cosecha cantidad de conexión con el espíritu. Sé impecable cada vez más con tu pensamiento y tu subconsciente. No vuelques rabia ni frustración ni sentimientos negativos sobre otros, porque se los pega. Si tienes poder suficiente y el otro es débil, se lo enganchas. Pero si el otro es más fuerte que tú, te los quedas tú. No generes eso. Ese es el dominio, ¿vale? Y sé el rey de esta parte del incienso, que son las energías vitales y mentales y astrales, que es la relativa a los sentimientos. De esta manera podremos manifestar y moldear una realidad acorde con el ser, con el espíritu. El nuevo paradigma que hemos venido a desarrollar y a moldear. Lo voy a dejar aquí. Se me ocurrió esto del oro, incienso y la mirra. Espero que os guste. Recordad que os quiero, que os adoro, que os compro un loro y que mucho más y mucho mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Y ahora espero que los Reyes Magos os hayan traído muchísimas cosas y que mucho más y mucho mejor, muchas cosas flipantes en esta nueva era, muchos temas que tratar y que revisar en Un Salto Cuántico. Chao, chao. Gracias.